¿Qué pasa, owners? En el vídeo de hoy vamos a ver cuál es el proceso de selección de un inquilino. Para mí la selección del inquilino es el paso crítico, ya que nuestros ingresos dependerán de este. Personalmente me gusta ver a los inquilinos como si fueran nuestros clientes, por lo que incluso antes de comprar casa siempre es recomendable saber cuál es nuestro perfil de inquilino ideal y así poder adaptar nuestro inmueble tipo a él. El proceso de selección de un inquilino tiene 4 pasos principalmente. El primer paso sería la selección de nuestro perfil de inquilino ideal. El inquilino ideal al final es un tema muy personal, ya que ciertas personas se sentirán más cómodas o más seguras alquilando el inmueble a ciertos perfiles. Por ejemplo, habrá gente que se sienta más cómoda alquilando el inmueble a un funcionario o personas que se sientan más cómodas alquilando el inmueble a un empresario. Entonces es algo muy personal y depende de la comodidad y seguridad que nosotros tengamos con ciertos perfiles de inquilinos. Sin embargo, hay 3 puntos que todo inquilino debe cumplir. El punto 1 sería que el alquiler no supere el 30% de los ingresos familiares. Con este ratio nos aseguramos que, independientemente de los gastos que tenga la familia, seguro que pueden pagar el alquiler, ya que muchas veces suponemos que el alquiler es el único gasto que tiene una familia cuando alquila una casa, pero está también el internet, facturas, comida, y así de esta pequeña forma podemos hacer un pequeño filtro incluso antes de pasarlo al seguro de impago. Punto 2. Asegurarnos un contrato de larga duración. Al final la rotación de inquilino es algo que nos merma mucho la rentabilidad, por lo que tenemos que asegurarnos que el inquilino estará el mayor tiempo posible. Es algo complicado ya que las condiciones profesionales y personales pueden cambiar y el inquilino se puede ver forzado a irse. Sin embargo, si hacemos una serie de preguntas durante la visita, podemos asegurarnos que el inquilino al menos tiene intención de quedarse. Si luego ya cambia la situación es otra cosa, pero por lo menos intentar asegurarnos y reducir la posibilidad de que el inquilino se quede poco tiempo. Y por último, que cumpla el seguro de impago. Yo al menos el primer año siempre alquilo la casa con seguro de impago, por lo que para mí que el inquilino cumpla estos requisitos es indispensable. El seguro de impago lo que hace es validar que esta persona sea solvente, por lo que si no cumple los requisitos puede ser que tenga algún tipo de deuda que al final nos afecte a nosotros como caseros en el alquiler, ya que posiblemente a lo mejor tenga deudas que impidan en un futuro pagar el alquiler. Y bueno, un último paso sería la sensación personal. A mí me gusta siempre conocer a los inquilinos y tener un buen feeling con ellos, ya que al final esa sensación que nosotros tenemos cuando conocemos a una persona es clave a la hora de seleccionar un inquilino. Paso 2. Ofertar el inmueble. Ofertar el inmueble me refiero a cómo publicitamos el inmueble en los diferentes portales inmobiliarios. Este paso puede variar, por lo que los puntos que veremos ahora son más enfocados a la gente que invierte a distancia. En mi caso, como ya sabéis, yo invierto en Murcia pero vivo en Madrid, por lo que tengo optimizado bastante cómo oferto el inmueble y cómo hago el proceso de selección de inquilino, ya que para mí es clave optimizar este proceso y reducir los viajes que hago a Murcia. A la hora de ofertar un inmueble yo hago los siguientes 5 pasos. Paso 1. Usar un template para publicar el anuncio. En este template tengo una descripción del inmueble y una serie de preguntas que los interesados tienen que responder antes de agendar la visita. Por ejemplo, suelo preguntar los ingresos que tienen, si la casa es para larga o corta duración, cuánta gente va a vivir en la casa, ya que al final si yo tengo una casa de 2 habitaciones y está interesada una familia de 5 personas, pues la casa no tiene el tamaño ideal para ellos, por lo que puedo ir descartando también en función del tamaño de la unidad familiar. Estos son algunos ejemplos de las preguntas que suelo hacer. Si estáis interesados en el template, hacedmelo saber en comentarios y lo pondré en la descripción del vídeo. Una cosa que suelo hacer también para reducir el número de llamadas e interrupción que tengo en mi día a día es deshabilitar el teléfono. O sea, solo permitir el contacto a través de Idealista o Fotocasa por correo o chat de la plataforma. De esta forma me evito tener que estar atendiendo llamadas de perfiles que no me interesan y además saber si me responden o no a las preguntas que hago. Lo que yo hago es agendar todas las visitas en un mismo fin de semana, bajo a Murcia, enseño la casa y en función de los perfiles de inquilinos y los interesados selecciono el inquilino. A mí personalmente me gusta agendar entre 6 a 8 visitas, ya que usando los filtros que hemos visto antes de las preguntas que hemos hecho, seleccionando a 6 o 8 candidatos, posiblemente consigamos el inquilino y no tengamos que perder nuestro tiempo enseñando la casa a más gente. Punto 4. No amueblar la casa. La primera casa que compré la amueblé completamente y cuando enseñé la casa y elegí el inquilino me pidió que quitara ciertos muebles. Al final esto nos reduce la rentabilidad, ya que hemos comprado muebles en exceso. Tenemos que tener un sitio donde almacenar los muebles que no nos interesen. Si no amueblamos la casa y el inquilino tiene que amueblarla, nos aseguramos de 2 cosas. Primera cosa, que el inquilino es solvente, ya que si es capaz de pagar la fianza, el mes en curso y encima amueblar la casa, quiere decir que tiene capital suficiente como para afrontar el alquiler. Y punto 2, si tú amueblas la casa a tu gusto, al final te va a dar más pereza irte, por lo que nos aseguramos que el inquilino se mantenga en una larga duración. Por lo que yo siempre recomiendo no amueblar la casa. Durante la visita digo que hay opción de amueblar y que ellos me digan lo que necesitan y das esa opción. Yo priorizo a la gente que quiere la casa sin muebles, ya que como he dicho, nos aseguramos una larga duración y nos aseguramos cierta solvencia. Y por último, el paso 5 a la hora de ofertar el inmueble es tener una lista de la documentación que necesitamos. Al final, si contratamos un seguro de impago, hay cierta información que tenemos que pedirle al inquilino, por lo que yo recomiendo siempre tener una lista y a toda la gente que cumpla los requisitos durante las visitas, decirle que nos mande por WhatsApp o por correo electrónico esta documentación. De esta forma, se la podemos mandar al seguro de impago, que al final siempre suele tardar entre 24 a 48 horas. El paso 3 del proceso de selección de inquilinos sería la gestión de la visita. Al final, la visita no deja de ser
una entrevista en donde vamos a conocer la persona que posiblemente mantengamos una relación comercial de larga duración. Por lo que es clave prepararnos muy bien las preguntas que vamos a hacer, qué tipo de información queremos sacar del inquilino para poder saber si cumple o no los requisitos de nuestro inquilino ideal. Al final estas preguntas van a depender del perfil de inquilino ideal que nosotros hemos definido, pero yo os recomendaría siempre hacer 3 preguntas. ¿Para cuánta gente o para quién sería el inmueble? Muchas veces parece que no, pero hay gente que va a visitar casas para alquilarlo para otra tercera persona, ya sea porque no habla el idioma o ya sea porque son gente que se dedica a gestionar alquileres para personas que son a lo mejor más inmigrantes o estudiantes, por lo que es importante saber para quién es el inmueble. Al final también es clave saber cuánta gente va a vivir en la casa, porque como he dicho anteriormente, si tenemos una casa con 2 habitaciones y vienen 6 personas, pues no van a caber, entonces van a destrozar más la casa o incluso se van a ir antes porque a lo mejor están alquilando esta casa porque no encuentran otra y posiblemente cuando encuentren una casa mayor se vayan, por lo que es clave saber que el tamaño del inmueble se adapta a la cantidad de personas que van a vivir en él. Segunda pregunta, ¿por qué se mudan? La mayoría de personas que estén interesadas en nuestro inmueble posiblemente ya estén viviendo en otro, por lo que es clave saber por qué se mudan. Si la respuesta que nos den no nos convence, yo siempre recomiendo pedirle el número del casero. De esta forma podemos contactarlo. La verdad es que nunca he contactado, pero si no están interesados en dárnoslo, sabremos que hay algún tipo de problema con el casero y así podemos descartar este tipo de perfiles. Y bueno, y la última, como he dicho anteriormente, para mí es clave alquilar la casa sin muebles, por lo que yo siempre pregunto si necesitan muebles. En caso de que necesiten, intento siempre reducir al máximo, ya que cuanto más muebles pongan ellos, más cómodos se sentirán en el inmueble y más tiempo se quedarán. Y por último, selección del inquilino y formalización del contrato. Esto es muy personal, pero a mí por ejemplo me gusta ir en orden, ya que yo por ejemplo vivo en alquiler y siempre me gusta que respeten si soy el primero en contactarlo. Entonces lo que yo siempre recomiendo es, una vez que hemos echado la casa, elegimos a aquellos que cumplen nuestro perfil de inquilino ideal y seguimos el orden de contacto, ya que al final si una persona nos contacta primero quiere decir que está más interesada que otra. Entonces yo siempre os recomendaría seguir ese orden, ya que al final en cierto modo alquilamos la casa a las que está más interesado y posiblemente se quede también más tiempo. Es algo que no tengo cuantificado, pero es un feeling que tengo que creo que afecta. Independientemente de si seguimos un orden o no, todos tienen que cumplir los pasos que hemos visto anteriormente, que son que el coste de alquiler no supere el 30% de los ingresos, asegurarnos una larga duración y que cumpla los requisitos de impago. Yo no alquilaría la casa a nadie que no cumpla estos 3 requisitos. Y por último, en la formalización y firma del contrato, yo recomiendo siempre tener un contrato tipo, que simplemente actualizando el nombre, la dirección y cierta información podáis reducir el tiempo de preparación. Además, todo proceso de alquiler requiere de cambio de suministros, por lo que os recomendaría tener preparado toda la documentación que necesitáis para el cambio de suministros. Por ejemplo, cuenta bancaria, en caso de cambiar el agua, foto del contador, una autorización firmada para el cambio de suministros. Sí que es verdad que podéis delegar el cambio de suministros al inquilino, pero si está ocupado con la mudanza posiblemente demore 2 o 3 días. Entonces ese consumo extra de energía, de agua, os afectará a vosotros. Por lo que yo os recomendaría preparar esa documentación como foto del contador, autorización, factura, y a través del portal de las empresas de electricidad y agua podéis hacer vosotros el cambio. Y por último me gustaría deciros que mi perfil de inquilino ideal son parejas jóvenes, esas parejas que están viviendo por primera vez juntos o personas divorciadas. Estos 2 perfiles son los que, basado en mi experiencia, cumplen todos los pasos que hemos visto anteriormente. También he de decir que estos 2 perfiles son basados en el tipo de inmueble que yo oferto, que son inmuebles entre 60 a 80 metros cuadrados de 2 habitaciones, por lo que si vosotros por ejemplo tenéis un tipo de inmueble diferente, es verdad que tenéis que sacar esta experiencia y evaluar qué tipo de perfil de inquilino se adapta, ya que por ejemplo si ofertáis un piso de 4 habitaciones, posiblemente estos 2 tipos de inquilinos ideales para mí no lo sean para vosotros. Pero bueno, estos 2 tipos de perfiles son los que a mí me reducen la gestión al máximo y la rotación, por lo que he decidido compartirlo en caso de que estéis ofertando ese tipo de inmueble, lo tengáis en cuenta. Pues nada, owners, esto es todo por hoy. Si tenéis algún tipo de pregunta, hacedmelo saber en comentarios y os la responderé. Así que nada, owners, ya sabéis, la suerte es para los mediocres, nosotros luchamos.